Getsemaní. Calculé que los relojes de la cuna podían marcar las 4 de la tarde cuando alcanzamos la aldea de Betania. Era viernes 2 de abril del año 28 de nuestra era. Betania, no confundir con la Betania del Jordán, era una población de escasos 1000 habitantes. Las casas eran cuadradas, casi todas de 2 plantas, con las fachadas de piedra azul. Las calles eran un permanente barrizal. Pero estoy olvidando algo importante. Al partir de Jericó, la muchedumbre que se había instalado al pie de las murallas o que rodeaba el campamento del maestro se movilizó como por arte de magia y siguió el grupo de Jesús a cierta distancia. Calculé unas 2000 personas. Los discípulos discutían, todo era confusión y suposiciones. El rabí en cabeza, según su costumbre, no participó en las polémicas. Pedro, Juan Zebedeo, Simón el Zelota y el Iscariote eran defensores declarados de la multitud. Eso representaba poder y prestigio, decían. El maestro volvía a ser el que todos deseaban, el mago, el hacedor de maravillas, el príncipe que conduciría a los ejércitos a la victoria contra Roma. Andrés, Tomás, Mateo, Leví y el oso de Caná mostraban sus dudas. Las multitudes siempre eran fuente de problemas. Lo habían experimentado en Irón. Andrés solicitó templanza. Debían estar atentos y sobre todo proteger la integridad física del Galileo. Juan Zebedeo, eufórico, terminó cantando. Lázaro y las hermanas, Marta y María, recibieron al grupo con sorpresa, no lo esperaban y con entusiasmo. Eran amigos desde la infancia. Lázaro era un hombre joven, relativamente. Tenía 40 años. Me llamaron la atención su piel macilenta, las pronunciadas ojeras y la mirada triste y perdida. Parecía enfermo. Las hermanas eran hermosas y deseables. Marta, a la que llamaban la señora, se ocupaba de la dirección de la hacienda. Eran ricos. Su padre les había dejado extensos olivares y viñedos, así como la casa en la que vivían y otras propiedades en Jerusalén y en la vecina Betfagé, la aldea de los sacerdotes. Marta era mayor que su hermano, pero se conservaba muy bien. Tenía los pechos altos y la sonrisa dispuesta. Un hilo de oro sujetaba los dientes postizos. No era muy alta, alrededor de unos 60 metros, más o menos como Lázaro. El cabello era negro y largo como su mirada. María era otra historia, parecía una adolescente, era coqueta, desenvuelta y curiosa. Le gustaba llevar el cabello suelto, aunque la hermana la reprendía. Las mujeres decentes, según la tradición judía, debían presentarse en público con el pelo recogido. Lo contrario era el símbolo de la prostitución. En María todo era pequeño y delicado. Entramos en la hacienda y el gentío poco a poco fue instalándose frente a la reja que servía de puerta principal. Andrés salía al jardín, observaba a las 2000 personas y regresaba al interior de la casa visiblemente preocupado. No se equivocó. Al poco, algunos individuos más impacientes que el resto empezaron a reclamar la presencia de Jesús. Gritaban su nombre, exigían que curase a los enfermos. Allí, a simple vista, había ciegos, paralíticos, cojos y qué sé yo. Los íntimos cuchicheaban, algunos, como Juan Zebedeo, se frotaban las manos. Aquello funcionaba. Jesús era un líder. Jesús era el Mesías que todos necesitaban. Rompería los dientes de los quitín, los arrojaría al mar. Otros discípulos consultaron con Lázaro. En caso de necesidad, ¿por dónde huir? Lázaro trató de tranquilizarlos. Imposible. Los nervios se desataron. Algunos seguidores, animándose unos a otros, intentaron saltar la reja. La servidumbre tuvo que utilizar palos y agua hirviendo. Los gritos de dolor se mezclaron con las maldiciones y la muchedumbre empezó a lanzar piedras contra la casa. Cerraron las puertas y montaron guardia en el jardín. Andrés consultó con Lázaro y con el rabí. Aquello tenía mala pinta. La historia volvía a repetirse, aunque ahora se hallaban frente a un grupo más violento. Decenas de hombres, mujeres y niños terminaron apretándose de nuevo al otro lado de la reja. Suplicaban, extendían los brazos, lloraban, exigían, amenazaban con incendiar la casa. Andrés pálido actuó con decisión.
Y una vez oscurecido, siendo casi las 18 horas, Jesús y los íntimos caminaron hasta el fondo de la finca. Allí, junto a una gran muela de molino que cerraba la tumba familiar, el maestro y el resto se despidieron de Lázaro y huimos por una puerta lateral amparados por la noche. Destino, la ladera oeste del Monte de las Aceitunas, también conocido como Monte de los Olivos. Según Felipe, mi informante, el huerto al que fuimos a parar, llamado Getsemaní, era propiedad de un fariseo, seguidor del maestro, Simón el leproso, que Sil, Sal y la chipriota se quedaron en la hacienda de Lázaro. Getsemaní era un olivar de menguadas dimensiones, todo él cercado por un murete de piedra de 1 metro de altura. Allí permanecimos 3 semanas. Felipe y los gemelos plantaron las tiendas de campaña y el resto encendió un fuego y siguió discutiendo. Jesús escuchó en silencio durante más de 1 hora. ¿Qué debían hacer? Cenaron y finalmente el maestro fue claro y rotundo. Nada de predicar en público de momento. De vez en cuando bajábamos a la casa de Lázaro, siempre escondidas y durante la noche, o paseábamos por la ciudad santa. Abner, el pequeño gran hombre. Durante aquellos días el Galileo se mostró especialmente cauto, no deseaba problemas. El gentío que se concentraba frente a la casa de Lázaro en Betania terminó dispersándose. Nadie sabía dónde se ocultaba el rabí de Galilea, pero la paz duró poco. El domingo 4 de abril, año 28, recibimos una visita especial. Abner, el que fuera segundo de Jehohanan, se presentó en el campamento de Getsemaní. Lo acompañaban los 12 seguidores del Bautista con los que habíamos compartido la última gira por la Galilea. Abner era samaritano, pequeño de estatura, apenas 1,50 metros, pero de talante aguerrido. Lo llamaban Narí, el león, y también Adán Halak, hombre suerte, porque cambiaba todo lo que tocaba o miraba, pura superstición. Era contratado para asuntos inverosímiles, por ejemplo, permanecer en una vivienda hasta que desapareciera el mal de ojo, por ejemplo, acariciar a un animal hasta que se volviera manso. Había vivido en Sebaste, en Samaria, pero al conocer al Bautista lo dejó todo y se unió al predicador. Eso fue en el mes de Adar, marzo, del año 25. La muerte de Jehohanan fue un duro golpe para el pequeño gran hombre, pero al saber de los prodigios del maestro, decidió llegar hasta él e informarse. Su aspecto, como relató Jasón en sus diarios, era repulsivo. Padecía una grave periodontitis, con la pérdida de casi todos los dientes. Era un esqueleto andante, con las uñas siempre negras, largas y descuidadas. Los piojos se lo comían. Se pasaba el día rascándose la sucia y enredada cabellera. Para colmo, la voz parecía una flauta. Sin embargo, todo el mundo le quería, era comprensivo, dulce y de extrema amabilidad. Pues bien, tras los saludos de rigor, Abner y los suyos se sentaron en torno a la hoguera. Andrés y el resto los acompañaron. Solo Felipe y los gemelos permanecieron al margen, ocupados en la cocina. El maestro inteligentemente se ausentó de Getsemaní. No regresaría hasta la puesta de sol. No supimos a qué lugar se dirigió. Imaginamos que se perdió en las colinas que rodeaban Jerusalén, o quizá visitó la hacienda de Lázaro. Pedro se mostró nervioso. No le gustaba que el rabí permaneciera solo, pero la orden de Jesús fue clara. Debo ocuparme de los asuntos de mi padre. Punto final. Eso significaba que nadie debía escoltarle. Yo me senté cerca y escuché las conversaciones de los 21. En realidad, más que conversaciones, disputas, agrias disputas. Los discípulos de Jesús y del difunto Jehohanan hablaron de muchos asuntos. Empezaron por temas poco trascendentes. ¿Debían bautizar? Los seguidores del Bautista lo defendían a ultranza. Era clave, aseguraban. Era el reconocimiento del arrepentimiento previo. Para los íntimos del Galileo, el bautismo no era prioritario. Después pasaron al ayuno y a la necesaria penitencia. Jesús no era partidario de ninguno de los dos asuntos. Según sus palabras, el ayuno no tenía nada que ver con el Padre Azul y mucho menos el castigo corporal. Pero los seguidores de Jehohanan no aceptaron la postura de los íntimos y los ánimos se fueron incendiando. Unos levantaban la voz y los otros gritaban por encima de los primeros. Se alzaron y se amenazaron. Los insultos menudearon. Juan Zebedeo arrojaba fuego por los ojos y maldecía sin piedad.
Andrés y Abner tuvieron que intervenir más de una y más de 2 veces, pero la mediación tenía escaso éxito, y al plantear el asunto capital, ¿era Jesús el Mesías prometido? De las voces y los insultos se pasó lamentablemente al cuerpo a cuerpo. Fue vergonzoso. Abner y los suyos defendían que el verdadero Mesías había sido Jehohanan. Jesús era un intruso y un aprovechado. Juan Zebedeo la emprendió a patadas con los seguidores del Bautista y la pelea se generalizó. Rodaron por el suelo, Pedro se quemó en la hoguera y casi todos terminaron con heridas y moratones. Felipe y los gemelos intentaron separarlos, pero solo recibieron bastonazos. ¡Qué desastre! La alberca de los locos. Abner y los seguidores del Bautista abandonaron Getsemaní entre insultos y amenazas cruzados. Por supuesto, no regresaron al campamento. Lástima, ese explorador se lo pasaba mejor con los de Jehohanan, al menos hablaban de mujeres. La ruptura parecía inevitable y en cierto modo previsible. El Hijo del Hombre defendía algo que no estaba al alcance de los seguidores del Bautista. Cuando el maestro se presentó en Getsemaní, nadie quiso hablar de lo sucedido. Todos bajaron la cabeza y siguieron con las lentejas. Felipe se había esmerado, pero Jesús escuchó el silencio, vio los moratones y supo lo ocurrido. No dijo nada, cenó algo, muy poco, y se retiró a su tienda. Y volvió a preguntarme, ¿cómo lo hace? ¿Cómo consigue penetrar en la mente de los demás? El sábado 10 de abril, año 28, Jesús acudió al templo. Lo conocía, lo había contemplado desde el aire, pero al pisar el atrio de los gentiles quedé impresionado. No procederé a su descripción, ya lo hizo exhaustivamente el mayor. Sí diré que todo lo imaginado se queda corto. Los sillares superaban las 20 toneladas, todo era plata y oro, todo relucía, incluidas las losas del pavimento. Una balaustrada de mármol rodeaba el templo, propiamente dicho, separándolo de las zonas asignadas a los no judíos. En 2 de las 13 puertas de dicha balaustrada se leía una advertencia en griego: ningún extranjero puede penetrar dentro de la cerca en torno al santuario. Todo el que sea sorprendido violando esta orden será responsable de la pena de muerte, que de ahí se seguirá. Fue un paseo tranquilo y delicioso. Tranquilo. El atrio, o gran patio que rodeaba el santuario, aparecía abarrotado. Según los rumores que corrían por la ciudad, la afluencia a la fiesta de la Pascua en ese año superaba a los 100,000 peregrinos. Es decir, la población de Jerusalén se triplicaba como poco. Casi no se podía dar un paso. Andrés se repetía a voz en grito: «No os separéis». Junto al llamado Pórtico Real, al sur del recinto, se alineaban las mesas de los cambistas de moneda. Cientos de mesas y tenderetes. Y en la esquina, las burritas o prostitutas, todas con el pelo suelto y los pechos al aire. Tomás, incorregible, se fue hacia ellas, pero el jefe de los íntimos se percató de la fuga del discípulo y lo atrapó a tiempo, obligándole a regresar con el resto. Allí se vendía aceite, palomas, especias, hierbas amargas, mermelada y todo lo necesario para la tradicional cena de la Pascua. El griterío era ensordecedor. Unos reclamaban la atención hacia la mercancía y los otros hacían sonar las bolsas con monedas griegas, judías, sirias y egipcias. Normalmente, en el negocio de los cambistas, los sacerdotes llevaban comisión. Y a eso de la 5:00, 11 de la mañana, cuando caminábamos por la zona norte del atrio de los gentiles, Juan Zebedeo tomó aparte al maestro y le susurró algo al oído. Jesús dijo que sí con la cabeza y ambos se dirigieron hacia la llamada puerta probática. Cuando habían caminado 4 pasos, el Zebedeo se volvió e indicó a Andrés que esperasen. El grupo, cansado, eligió sentarse en las escalinatas que rodeaban el santuario. Yo, intrigado, me fui tras el Hijo del Hombre y el no menos imprevisible Juanito. Al dejar atrás la probática, descendimos hasta la cota 735. Allí, muy cerca, se levantaba un complejo de albercas al que llamaban Besatá. Se hallaba abierto a todo el mundo. Observé 2 piscinas grandes y otras 3 más pequeñas, rodeadas por 5 enormes pórticos de piedra y madera. Las aguas eran rojas, sulfurosas y calientes. Las toqué y calculé unos 29 grados Celsius. En el subsuelo existían varios manantiales de aguas termales. De vez en cuando, unas 2 o 3 veces al día, las aguas ascendían con fuerza, provocando remolinos burbujeantes.
La llamaban agua santa. La creencia popular aseguraba que un ángel bueno descendía sobre las albercas y las hacía burbujear. El que entraba en el agua en esos momentos lograba curarse. El problema es que nadie sabía cuándo bajaba el ángel y en qué piscina removía las aguas. Naturalmente, la supuesta agua santa era acarreada hasta el templo y vendida a buen precio. Otro negocio de la casa sacerdotal. La gente se la llevaba a casa y la daba a beber a los enfermos. Las piscinas aparecían repletas de hombres, solo hombres. Las mujeres no podían acceder al recinto. Vi cojos, mancos, ciegos, tullidos y sobre todo enfermos mentales. Los llamaban cazamoscas. No soy médico, pero allí distinguí paralíticos cerebrales y toda una colección de turbados. Gente que hablaba sola, que hacía extrañas muecas, que se golpeaba el rostro con ambas manos y que sonreía a todo y a todos sin motivo aparente. Por lo que pude averiguar después a través de Felipe, Juan Zebedeo intentaba ablandar el corazón del maestro y lograr así un milagro. De esta forma, suponía el Zebedeo, la ciudad se rendiría a sus pies y Jesús sería reconocido como el Mesías esperado. Juan señaló a los dolientes y planteó al rabí: Maestro, observa a esta gente. Mira cómo sufre. Dime, ¿podemos hacer algo por ellos? El Hijo del Hombre entendió la treta de Juanito y le reprendió: Juan, ¿por qué me tientas? No debo hacer lo que me pides a no ser que sea la voluntad de Abba. Juan puso mala cara y el Galileo prosiguió complaciente: pero les hablaré. Jesús entonces dirigió unas palabras al centenar de enfermos y tullidos. Algunos estáis aquí, habló el rabí con voz potente, como consecuencia de vuestra mala vida. Le miré desconcertado y no estuve de acuerdo con él. Los ciegos también escucharon sorprendidos. ¿De qué hablaba aquel hombre? ¿Qué culpa tenían de haber nacido ciegos? Otros estáis padeciendo los accidentes del tiempo y de la vida, o cargáis con las culpas de vuestros ancestros. Se oyeron algunos silbidos. La gente no compartía las palabras del rabí, pero la mayoría, los cazamoscas, ni siquiera prestaba atención, no estaban capacitados. Vuestra existencia, continuó Jesús, es imperfecta, porque os encontráis en la materia, en la imperfección. Pero yo rogaré al Padre Azul para mejorar vuestras vidas y sobre todo para asegurar vuestra inmortalidad. Los pocos que atendían no comprendieron y arreciaron los silbidos y le gritaron: ¡Loco, únete a los cazamoscas! Juan Zebedeo se retorcía las manos impotente y el maestro terminó: Abba os ama, y cuando llegue la hora del juicio, Dios os acogerá con misericordia. En verdad os digo que el que escuche esta buena nueva no morirá. Ánimo, sois hijos de un Dios. Más silbidos. Solo unos pocos se acercaron al rabí y besaron sus manos en señal de agradecimiento. Y coincidió. Pura casualidad. En esos instantes las aguas de una de las albercas empezaron a agitarse. Se organizó un gran revuelo. Olvidaron al maestro y se alzó un griterío. Unos tropezaron con otros, y los amigos y familias que acompañaban a los tullidos y a los dementes trataron de ponerlos en pie para que consiguieran llegar a la piscina. Las aguas continuaban agitándose. 3 locos salieron a la carrera y se lanzaron a la piscina de cabeza y entre alaridos. Aquello, en efecto, era un manicomio. En esos momentos, uno de los cazamoscas se puso en pie, se hizo con las parihuelas en las que había permanecido tumbado, las colocó sobre la cabeza y empezó a dar saltos, al tiempo que aullaba, alabando a Yahvé. Los más cercanos se llevaron el dedo índice a la sien y nos hacían saber que el anciano no estaba bien de la cabeza. El loco se aproximó a la alberca que burbujeaba y arrojó la camilla a las aguas, con tan mala fortuna que una de las varas golpeó a uno de los cazamoscas que nadaba feliz entre aullidos. Y el demente maldijo a Tobías, así se llamaba el anciano de las parihuelas. El loco que había sido golpeado amenazó con estrangular a Tobías y nadó rápido hacia el borde de la alberca. Tobías, que era demente pero no tonto, se apresuró a escapar y salió del recinto a la carrera. El cazamosca lo persiguió. Por lo que pude apreciar, nadie en las piscinas tomó el asunto como un milagro del ángel de Yahvé. El tal Tobías llegaba cada mañana a Besata a pie y marchaba al atardecer también a pie y con las parihuelas a cuestas. Era sencillamente un loco. Jesús se dirigió al Zebedeo y comentó acertadamente: «Vamos antes de que las cosas empeoren», y retornaron al templo. Al conectar con Santa Claus, esa noche tuve cumplida cuenta de lo escrito por Juan, o por su discípulo Natán,
en su Evangelio Juan 5, 1, 10, y me llevé las manos a la cabeza. El referido texto dice así: Después de esto hubo una fiesta de los judíos, se refiere a la Pascua. Hay en Jerusalén junto a la Probática una piscina que se llama en hebreo Betesda, que tiene 5 pórticos. En ellos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, esperando la agitación del agua, porque el ángel del Señor bajaba de tiempo en tiempo a la piscina y agitaba el agua, y el primero que se metía después de la agitación del agua quedaba curado de cualquier mal que tuviera. Había allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús, viéndole tendido y sabiendo que llevaba ya mucho tiempo, le dice: ¿Quieres curarte? Le respondió el enfermo: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua, y mientras yo voy, otro baja antes que yo. Jesús le dice: Levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre quedó curado, tomó su camilla y se puso a andar. Más adelante, en el versículo 14 de ese mismo capítulo, Juanito vuelve a desvariar y asegura: Más tarde, Jesús le encuentra en el templo al supuestamente sanado y le dice: Mira, estás curado, no peques más para que no te suceda algo peor. En 24 líneas sumé 6 errores a cual más grave, a saber, Tobías no estaba paralítico. Como dije, era un trastornado mental. El maestro no habló con Tobías, no le preguntó. Eso hubiera ido contra las decisiones que él adoptó en Bet-Is. Y el anciano tampoco respondió a la supuesta pregunta del rabí. Jesús no curó a nadie. Tobías no salió de las piscinas con las parihuelas a cuestas. Salió a la carrera y por otra razón. Y que yo sepa, el maestro no habló con él en el templo. Mi sospecha es que Juan Zebedeo, al escribir su evangelio, chocheaba, tenía 100 años. Jolet. Fue inesperado. El domingo 11 de abril, año 28, Abner, el león, se presentó de improviso en el campamento de Getsemaní. Llegó solo. El maestro se encontraba en su habitual paseo por las colinas próximas. Buscó al jefe de los discípulos, se arrodilló ante él y solicitó perdón por el nefasto comportamiento de su grupo la semana anterior. Andrés, conmovido, le obligó a levantarse y lo abrazó, y lo mismo hicieron los restantes discípulos excepto Juan Zebedeo y el Iscariote. Se negaron a abrazarlo y a olvidar absurdos rencores. El pequeño gran hombre desayunó con los íntimos y a eso de la 5:00, 11 de la mañana, se despidió. Me las arreglé para acompañarle. Abner agradeció el gesto y nos encaminamos por la ladera oeste de la montaña de las Aceitunas hacia la ciudad de Jerusalén. Como escribía el mayor, desde aquella breve cima, la llamada Ciudad Santa, se ofrecía al caminante como un ciervo acostado en las colinas. La luz de la mañana blanqueaba las murallas, pintando de rojo y amarillo los miles de pequeñas casas cúbicas que se derramaban a uno y a otro lado del Tiropeón, una depresión que dividía la metrópoli de forma natural, el barrio o la ciudad alta y la baja. En total, según mis cuentas, algo más de 5.000 casas, con una población estimada en 25.000 habitantes. Finas columnas de humo azul le daban vida al paisaje. Agazapados en la muralla oeste se distinguían los palacios de Herodes y de los Asmoneos. Y en lo alto de la ciudad, el templo y su eterna compañera negra, la fortaleza Antonia, base de la corte romana. El oro y la plata chispeaban desde los palacios. Hablamos y hablamos, y de pronto, al cruzar la puerta de la fuente, nos vimos asaltados por un ejército de pordioseros, cojos y ciegos. Hacían tintinear sus cascos y escudillas a la espera de unas monedas. Me quedé quieto y desconcertado, pero fue por pocos segundos. Abner comprendió mi ignorancia, me agarró por la túnica y tiró de mí, haciéndome ver que aquella tropa eran pícaros redomados. Y nos aventuramos en un laberinto de callejuelas y callejones que trepaban hacia el barrio alto. De no haber sido por el Ari, me hubiera perdido sin remisión. Nunca vi tanto desorden. Las calles conducían a callejones sin salida. Más de una vez tuvimos que retroceder. Los habitantes solícitos nos indicaban o nos llevaban de la mano hasta un punto. Y el bueno de Abner decidió mostrarme la Jerusalén que muy pocos conocían. Primero visitamos un mercadillo en el que solo se vendía algodón. No sabría ubicarlo con exactitud. Solo supe que se hallaba en el barrio alto, o Sub Atactón. Quedé asombrado. El algodón era azul y rojo.
Pregunté cómo lo obtenían, pero los sirios que manejaban el negocio sonrieron pícaros y se negaron a informarme. Por supuesto, no era teñido. Poco después aparecimos en un pórtico oscuro y remoto. Al principio no supe qué pensar, qué era lo que vendía. Abner me invitó a examinar la mercancía y lo hizo en silencio y divertido. Leí: remedio infalible, mezclar miel con sosa y excrementos de cocodrilo, aplicar a la vagina, penetrando el producto hasta el fondo, donde se inicia la uña. Miré a mi acompañante desconcertado. Sí, estábamos en el mercado del aborto, un negocio prohibido por la ley judía. Seguí revisando el material allí expuesto. Decocciones de perejil en multitud de variantes. Bastaba con ingerir la infusión y el aborto se registraba en horas, según las brujas que lo vendían. Vino tinto de chío, convenientemente preparado. El varón debía untarlo en el pene antes del coito. Diafragmas de múltiples tamaños, procedentes de la India. Consistían en cáscaras de cítricos previamente embrujados por sabios y caldeos. La mujer la introducía en la vagina. Era infalible según los vendedores. Tripas de gato de diferentes tamaños y colores que actuaban como preservativos y toda suerte de artefactos mecánicos para provocar la muerte del feto. Entre los más utilizados descubrí una especie de embriosfacte, una larga aguja de cobre que mataba al bebé sin más. Salí del zoco asombrado y horrorizado a partes iguales. Cambié monedas en un chamizo de mala muerte. Me engañaron naturalmente y recorrimos otro mercado, también en la ciudad alta, en el que solo vendían cerillas. Increíble, las importaban de Italia, la mayoría de Sicilia y Felamona. Se trataba de pajuelas de centeno de 10 centímetros, totalmente cubiertas de azufre fundido. Para incendiarlas había que utilizar el pedernal o aproximarlas a una llama. Compré algunos paquetes, se los obsequiaría a Felipe. Descendimos de nuevo hacia el barrio bajo y Abner me condujo hasta una plazoleta. En un extremo habían levantado una tarima de 1 metro de altura. En ella, de pie, se agrupaban 10 hombres y mujeres totalmente desnudos con gruesas cadenas en los tobillos. Eran esclavos. Un tipo con pantalones persas y un látigo en la mano izquierda pregonaba la mercancía. Eran huidos de la justicia, capturados en Fenicia. Eran negros y jóvenes. El individuo se aproximó a una de las mujeres, casi una niña, y acarició sus pechos anunciando el precio de salida, 25 denarios de plata, y la gente congregada al pie de la tarima empezó a pujar. La muchacha fue adjudicada en 17 denarios, el salario de medio mes de trabajo de un felac o campesino. Soltaron las cadenas y fue empujada hacia el comprador. Salí de la plaza con el estómago revuelto, porque el maestro no acudía a lugares como este, porque nunca hablaba de la esclavitud, y me propuse interrogarlo sobre el asunto. Continuamos caminando y fui a descubrir una Jerusalén que prácticamente desconocía. En aquella zona, en las murallas y en los muros del palacio de Herodes aparecieron infinidad de grafitis. Quedé asombrado. Algunos decían: Poncio cativo, Poncio el malo, Poncio esclavo de Sejano, Poncio vuelve a tu casa, maldito Sanedrín, arderás en el Seo, vivan los celotes, Judas de Gámala no ha muerto, soldado, refiriéndose a los mercenarios romanos, o quitín, tu vida vale 10 haces. Esa era la paga diaria de un quitín. Conté medio centenar de grafitis, a cual más ácido, en especial con las fuerzas romanas de ocupación. Y hacia la 3 de la tarde empezó a soplar el cadín, un viento frío y seco. El azul transparente del cielo fue borrado y las nubes panza de burra se asomaron por la ciudad. No tardó en llover. Abner entonces me indicó un edificio. Allí nos refugiamos. Sorpresa, el lugar era una escuela muy especial. Abner conocía el sitio, era amigo del director, lo llamaban Jolet, que en arameo quiere decir comadreja, y vaya que lo era. El tal Jolet lo saludó efusivamente. Abner me presentó como un hermano y recibí 2 besos en las mejillas. Y el individuo nos invitó a visitar sus dominios. La escuela disponía de varias salas. En la primera, un grupo de desarrapados recibía lecciones de una anciana desdentada. Se trataba de simular posesiones diabólicas. La mujer se lanzaba al suelo con violencia, hundiendo el vientre y escupiendo espuma, torcía los ojos y hacía muecas lanzando alaridos insoportables. Al terminar, sacaba un trozo de jabón de la boca con el que simulaba los espumarajos. Olet la felicitó.
Después los alumnos le imitaron con mejor o peor suerte. En la siguiente aula trabajaban con toda suerte de heridas. Las ulceraciones las simulaban con una planta a la que añadían grasa arsenicada. Las pústulas eran pintadas en el rostro, brazos, piernas y vientre. El falso enfermo se colocaba en puertas y esquinas estratégicas e intentaba mover a la compasión a los peregrinos. Los habitantes de la ciudad ya los conocían y pasaban de largo. En esa misma sala se cubrían el cuerpo con harina, sangre de animales y barro. Se hacían pasar por leprosos. En la tercera sala descubría a los herniados. Utilizaban tripas de animales, las rellenaban con agua y las introducían por el ano, consiguiendo que arrastraran por el suelo. El enfermo levantaba los harapos y mostraba su mal, suplicando una limosna. La gente de buen corazón se compadecía naturalmente y entregaba 1 o 2 haces, calderilla. En la última estancia nos mostraron a los falsos mudos, a los falsos cojos y mancos y a los no menos falsos ciegos. Todo tenía su truco. A los mudos les enseñaban a doblar la lengua y emitir gruñidos indescifrables. Siempre había alguien que picaba. Los ciegos tenían que permanecer horas con los ojos en blanco. El capítulo de los cojos y tullidos era sorprendente. Los obligaban a ocultar la pierna en una prótesis de madera o a esconder y amarrar las manos bajo las túnicas. Un cojo podía obtener del orden de 20 haces al día. La mitad era para la escuela. También observé falsos jorobados y a no menos falsas embarazadas. Simulaban con mantas. Los jorobados obtenían una buena tajada de los supersticiosos judíos. Tocar la chepa, decían, traía buena suerte, y el simulador se dejaba acariciar a cambio de unas monedas. Todo en la escuela de los pícaros estaba minuciosamente organizado. Los disfraces, los lugares a los que acudir, las señales que se pasaban unos a otros en caso de peligro, la mendicidad en solitario o en grupo, cómo robar la bolsa de un peregrino mientras otros colegas lo distraen, cómo deshacerse de la prótesis o de las heridas en caso de proximidad de la guardia de Antipas o de los levitas, policías del templo. Entre ellos, por supuesto, había categorías: maestros, soldados, aprendices, vigilantes y patrones. Jolet era uno de los jefes de la mafia, de los mendicantes y pordioseros. Creí que lo había visto todo. SOP. El 13 de abril, martes, fue distinto. Jesús fue invitado a cenar en la casa de un rico fariseo llamado Simón, alias el leproso. Era el propietario del huerto de Getsemaní, donde el grupo había instalado el campamento. La lepra, curada años atrás, lo marcó con el referido apodo. Cuando se disponía a partir del olivar, el rabí solicitó que lo acompañara a la Tabat, la escolta habitual, Pedro y los Zebedeo. Nadie dijo nada, pero al llegar a la cancela de entrada, el maestro se detuvo, parecía pensar, dio media vuelta y se dirigió a la cocina de campaña. Allí se encontraba este explorador, ocupado en el lavado de platos y cacharros. Se plantó frente a mí, me sonrió y lanzó un escueto: «Acompáñame». Felipe hizo señas para que obedeciera, y sin pensarlo me fui tras él. La vara de Moisés se quedó en el campamento. La casa de Simón en Betania era espléndida. Un cuidado jardín rodeaba la mansión. Después solo contemplé mármoles, maderas preciosas, fuentes delicadas, ciervos por todas partes y escalinatas, también de mármol pulidas y abrillantadas con esmero. Simón nos aguardaba en la puerta. Vestió un manto y una túnica de seda, ambos de color violeta. Aparecía maquillado, con las mejillas escandalosamente empolvadas e intentando ocultar las viejas cicatrices provocadas por la lepra. El ojo y el labio derechos seguían deformados. Le faltaban las últimas falanges de los 3 dedos centrales de la mano izquierda. La barba larga y blanca disimulaba en parte su problema. Nos besó uno por uno y nos invitó a entrar en una sala enorme que hacía las veces de comedor. Nos descalzamos y conté 20 divanes alrededor de una mesa en forma de U. El del invitado de honor, Jesús de Nazaret, se hallaba en el centro y casi no sobresalía respecto a la mesa. Aquellos asientos, para mi gusto, resultaban incómodos. Había que tumbarse del lado derecho y tomar los alimentos con la mano izquierda. Santiago de Zebedeo se acomodó a mi lado.
y de pronto los criados abrieron una de las puertas. Empezó a oscurecer. Por el jardín vi llegar una serie de individuos. Caminaban en hilera y vigilados por la servidumbre. Eran mendigos. Las caras de algunos me sonaron. Los había visto en la escuela de pícaros de Jollet. Prendieron más antorchas y confirmé la primera impresión. Eran hombres y mujeres, sumé 10. Santiago, comprendiendo mi ignorancia, procedió a explicar. Se trataba de una vieja costumbre, practicada sobre todo por los santos y separados, fariseos. Cuanto más importante era la cena, más desarrapados. Los pobres se posicionaron de pie a lo largo de una de las paredes y esperaron en silencio. Simón hizo un gesto y los músicos atacaron. Vi un laúd de cuello largo con diapasón y 3 cuerdas y un hermoso caparazón de tortuga. Lo acompañaban 5 flautas de tubo largo, sonajas y platillos de mano. Y empezaron a servir la cena. El maestro conversaba apaciblemente con Simón. Primero sopa de guisantes con aquipuerros y mucha pimienta negra, deliciosa. Después el plato fuerte, chuletas de buey, comida kosher o pura, maduradas durante 7 días. La carne había sido sumergida en vinagre durante el proceso de añejamiento. La cocción fue mínima. Pedro repitió 3 veces. El vino negro era ligeramente afrutado. Y de postre, una crema parecida al flan, confeccionada con leche, huevos, miel y el secreto del cocinero, un pellizco de sal, igualmente sabroso. Fue al servir el segundo plato cuando Simón y el resto de los invitados empezaron a lanzar chuletas hacia los mendigos. Estos, bajo la severa mirada de los criados, se apresuraron a recogerlas, comiéndolas o guardándolas entre los harapos. Hubo algunas disputas y maldiciones, pero la servidumbre terminó poniendo orden. El Galileo no participó en la humillante costumbre. De pronto me miró. Su rostro aparecía grave. Pedro y Juan Zebedeo sí lanzaron carne a los pies de los infelices. Y hubo algo que me llamó la atención. De los 10 mendigos invitados, uno no se movió del sitio, mejor dicho, una. Pregunté a Santiago y el discípulo movió la cabeza negativamente. Al parecer era una conocida prostituta. Regentaba un burdel de alta categoría, la apodaban Sob, eternidad, porque sabía proporcionar placeres eternos. Santiago no estuvo de acuerdo con la presencia de la mujer en la cena, era un insulto, eso dijo, y aseguró que Sob había oído hablar de la buena nueva predicada por el maestro y que prometió cerrar su negocio. Pero el discípulo lo dudó. Sob llevaba más de 30 años en la prostitución. La examiné con curiosidad. Era una mujer gruesa y no muy agraciada. A pesar del maquillaje amarillo, su aspecto era el de una anciana, y asistí a una escena que volvería a repetirse años más tarde. En aquella oportunidad, abril del 30, la protagonista fue María, la hermana pequeña de Lázaro. Lo vivió y lo contó Jasón. De pronto, Sob caminó unos pasos y fue a situarse a los pies del diván del maestro. Ocultaba algo entre las ropas. Juan Zebedeo, alertado, se puso en pie, pero el rabí levantó la mano izquierda e indicó a Juanito que se calmara. Algunos siervos interrogaron a Simón con la mirada. ¿Qué hacían? El anfitrión no supo qué decir. Conocía a la prostituta, por supuesto, y aguardó. La mujer entonces abrió un frasco de cristal y vertió el contenido sobre los pies del Hijo del Hombre. Era un líquido espeso, parecido al cognac. Un intenso perfume llenó el recinto. Después supe que se trataba de nardo, una esencia procedente de la India y costosísima. Aquel frasco, con un contenido de medio litro de esencia, podía costar del orden de 300 denarios de plata. Con eso se podía dar de comer a varios miles de personas. Sob miró a Jesús y éste sencillamente la iluminó con una sonrisa. No hubo palabras. La prostituta frotó los pies desnudos del rabí y lo hizo con delicadeza. El silencio en la sala fue total. Pedro miraba con la boca abierta. Minutos después, concluido el masaje, la mujer se inclinó y secó los pies con la espesa mata de pelo negro. Al levantar el rostro, Sob tenía lágrimas en los ojos. El maestro se sentó sobre el diván y fue a colocar la mano derecha sobre la cabeza de la mujer. Y tras acariciar los cabellos, la prostituta se puso en pie, dio media vuelta y salió del comedor. Nunca más volvería a verla. Al momento surgieron las murmuraciones. Los invitados decían: el maestro no sabe quién es esa mujer. De haberlo sabido, no hubiera consentido. ¡Qué vergüenza!
Simón se mostró de acuerdo y añadió en voz baja: si ese hombre es un profeta, ¿cómo es que no sabe que Sop es una mala mujer? El Galileo al lado escuchó las palabras de su anfitrión y dirigiéndose al fariseo comentó: Simón, tengo algo que decirte. Dime, Rabí. Te contaré algo. Un prestamista tenía 2 deudores, uno le debía 50 denarios y el otro 500. Ninguno de los 2 podía pagar. El prestamista entonces decidió perdonarlos. Los invitados seguían la parábola con atención, pero mostraron su disconformidad. Eso no pasaba entre los prestamistas judíos. ¿Quién consideras, prosiguió el Galileo, que le amó más? Todos coincidieron: aquel al que más se le perdonó. Habláis con sabiduría, manifestó el rabí. Y señalando hacia la puerta por la que había desaparecido la prostituta, añadió dirigiéndose a Simón: entré en tu casa como invitado de honor y nadie lavó mis pies. Esa mujer, agradecida, los ha bañado con sus lágrimas y me ha ungido con un perfume caro. ¿Qué quiero decir con esto? Todos miraron al rabí desconcertados. Muy simple, Simón, concluyó el Hijo del Hombre. Los muchos pecados de esa mujer han sido perdonados. Amó mucho y mucho le ha sido perdonado. Pero ojo al que ama poco, poco le será perdonado. No estuve de acuerdo con algunos de los conceptos vertidos por el Galileo. Me cuesta trabajo aceptar que el oficio de prostituta sea un pecado. En todo caso, sería una desgracia. Pero los comentarios de Simón el leproso me sacaron de estas reflexiones. ¿Quién es ese hombre?, murmuraba el fariseo, para perdonar los pecados de nadie. En aquel tiempo, los únicos capacitados para perdonar los pecados o supuestos pecados eran los sacerdotes previo pago. Jesús se levantó y se despidió de todos. Los Zebedeo se apresuraron a seguirle. Pedro, medio dormido, siguió en el diván. Juan retornó a la mesa y despabiló al discípulo zarandeándole. Al llegar a la puerta, el Hijo del Hombre se volvió y dirigiéndose al anfitrión proclamó: «Conozco tu corazón. Sé que está dividido entre la luz y la oscuridad. Te puede el miedo y te puede porque no te has entregado al Padre de los cielos. Pero sé que entrarás en la luz. Ahora os declaro», y paseó la mirada entre los invitados, «que las puertas del reino de Abba están abiertas para todo el que tenga fe. Tampoco estuve de acuerdo. Al reino del Padre Azul, supongo, se entra con fe o sin ella». Y regresamos a Getsemaní. ¿Y si no quiero ir al paraíso? Esa noche, en Getsemaní, fui testigo de otro diálogo surrealista. Cuando entramos en el olivar, los íntimos ya habían cenado y nos sentamos alrededor del fuego. Felipe y los gemelos seguían trasteando en la cocina. El cielo se había calmado y las 8000 estrellas de Jasón se empujaban unas a otras. El maestro parecía haber olvidado las murmuraciones y las agrias palabras de los invitados de la casa de Simón, el leproso. Y el optimismo regresó a su semblante. Entonces señaló los luceros con la mano izquierda y habló del paraíso, mejor dicho, del largo camino hacia la isla de luz. Las llamas de la hoguera también escuchaban y el rabí volvió a explicar que ese camino tras la muerte no puede ser medido con los conceptos humanos. Es un camino larguísimo, intentó aclarar, aunque al otro lado no hay tiempo. Antes de empezar ya estaban perdidos. Me gustó lo del otro lado. Era una expresión mía, acuñada durante nuestra estancia en el Monte Hermón. ¿Cómo de largo?, interrumpió Mateo Leví. El maestro alzó la mirada y supongo pensó. Las estrellas lo animaron con sus parpadeos, pero era casi imposible. Éramos seres humanos, con un cerebro limitadísimo, 1400 escasos centímetros cúbicos. ¿Cómo hacerles comprender el tiempo sin tiempo? Si pudierais caminar sin interrupción durante miles de vidas, regresó a la conversación, tampoco alcanzarías la isla de luz. No es un problema de estadios o de millas, sino de percepción. Seguían sin entender. Pero eso, ahora, intentó suavizar, no debe preocuparos. Tomás lo interrumpió. ¿Y por qué tanto camino y tanto tiempo para llegar al Padre Azul? Todos asintieron, el bizco llevaba razón. Es la ley, replicó el rabí, así está dispuesto por los cielos. Dejó correr un par de silencios y volvió a mirar al hermosísimo firmamento. Después comentó casi para sí.
Ese fue el error de Luzbel. No entiendo, intervino el oso. Y Jesús procedió a explicar con palabras sencillas, casi infantiles, en qué consistió la rebelión de los mal llamados ángeles caídos. Al parecer no fueron ángeles. Se trataba de altos funcionarios del universo que gobierna Micael o Micael, verdadero nombre de Jesús de Nazaret. Luzbel era uno de esos príncipes luminosos. Era perfecto, pero hizo preguntas incómodas. Y la más importante, ¿por qué las criaturas humanas tienen que invertir tanto tiempo sin tiempo para alcanzar el paraíso? Y estalló la rebelión. En suma, Luzbel solo deseaba cortar el viaje, de los humanos a la isla de luz. Lo secundaron muy pocos mundos, alrededor de 40. En el universo de Micael hay miles de millones de planetas habitados, o sea, no fue una rebelión propiamente dicha. Yo lo llamaría cuartelazo. Y esos mundos rebeldes quedaron aislados. El maestro aseguró que los insurgentes serán debidamente juzgados en su momento, pero no especificó cuándo. Me miró y lanzó 2 frases que tampoco fueron comprendidas por los discípulos. Or Gadol, cuando llegue la gran luz, serán juzgados. Tomás trató de concretar. ¿Cuándo veremos la gran luz? Tú no la verás, sentenció el Galileo, y volvió a mirarme. Después contempló a los íntimos y repitió. Vosotros no la veréis. Pues Luzbel llevaba razón, comentó Pedro en voz baja y casi para sí. Pero el Galileo escuchó al pescador y replicó. No, Pedro, los planes de la divinidad son perfectos. Nada es consecuencia de la casualidad, nada sucede porque sí, nada es gratuito, ni siquiera tus ronquidos. La broma alivió la tensión, todos rieron e hicieron chistes a cuenta del pobre Pedro. Para llegar al paraíso, redondeó el rabí, tienes que cambiar mucho y dejar de roncar. Más risas. Para ver al Padre Azul, añadió Jesús en un tono serio, primero tienes que aprender mucho. Pero no te apures, hay tiempo sin tiempo tras la muerte. ¿Y si no quiero llegar al paraíso? La súbita pregunta de Judas Iscariote nos dejó perplejos. Casi nunca intervenía en las conversaciones, pero los íntimos terminaron riendo la ocurrencia. ¿Hablas en serio?, preguntó Felipe desde la cocina, pero Judas no respondió. Imaginé que hablaba muy en serio. El Iscariote carecía de sentido del humor. Terminarás aceptando, respondió Jesús. Tras la muerte todo tiene sentido. El calor es inseparable de la luz, aunque también hay luz fría. No entendí aquellas últimas y enigmáticas palabras, pero las consigno tal y como las oí. Y Bartolomé, el oso de Caná, hizo una de sus típicas preguntas. Maestro, si el Padre bendito sea su nombre, me concede la nichud, la chispa, él disminuye. Los íntimos quedaron en silencio sorprendidos. No, Bartolomé, contestó el maestro al tiempo que le regalaba una espléndida sonrisa. El Padre Azul nunca disminuye, no puede aunque quiera. Estaba claro, al rabí le encantaban las cuestiones manejadas por el oso y a todos, excepto al Iscariote, Judas lo tachaba de poco serio. Ahora entiendo, intervino Pedro golpeando la frente con sus manazas. Le miramos desconcertados. Ahora comprendo, repitió, ahora entiendo la frase de las Sagradas Escrituras, e hizo al hombre a su imagen y semejanza. Claro, el Padre Azul nos habita, por eso somos como él, bendito sea su nombre, la Nichud. El maestro aceptó la tesis de Pedro, yo me quedé pensativo. Era por eso, por la chispa, por lo que nos parecemos a Dios. El oso saltó de nuevo al centro de la conversación. No consigo entenderlo, rabí, porque el buen Dios, bendito sea su nombre, se entretiene en crear cosas imperfectas. Por ejemplo, preguntó el Galileo visiblemente divertido. Nosotros, mira mi pierna, cada vez está peor. Es que Abba, bendito sea su nombre, no tiene nada mejor que hacer. Jesús hizo esfuerzos para contener la risa, pero Bartolomé hablaba en serio. Juan Zebedeo se alzó airado y lo llamó irreverente y saco de grasa. El oso no quedó atrás y lo tachó de niño consentido y prepotente. Poco faltó para que llegaran a las manos. Andrés se interpuso y mandó a cada uno a su lugar, y el rabí, con gesto grave, permaneció en silencio. Era obvio que le repugnaba la violencia, de cualquier tipo, y el oso insistió. Porque el Padre Azul, bendito sea su nombre, permite el mal. Lo hemos hablado. Sí, intervino Tomás, pero Bartolomé tiene razón, porque tanto dolor,
tanta sangre derramada, tanta muerte, tanta hambre y tanto maldito romano. Juanito Zebedeo aplaudió al visco. Jesús se armó de paciencia y respondió a las sensatas dudas del pragmático Tomás. ¿A ti te gusta jugar a los dados? El discípulo asintió y mostró los inseparables 3 dados de marfil. En verdad te digo, continuó Jesús, que si el placer es deseable, y lo es, en este mundo tiene que existir el dolor. Solo así sabrás distinguir y saborear. Solo así evaluarás de verdad la pequeña porción de felicidad a la que puedes tener acceso en esta vida. Quedamos mudos. Nunca pensé en ello. Tenía sentido. Después de la muerte hay placer. La pregunta de Mateo Leví fue acogida con expectación. No hay palabras, Mateo. No estás capacitado para entenderlo. Ni tú, ni nadie. No ahora. Lo que verás tras la muerte no puede ser definido. Después, tus ojos y sentidos cambiarán. Confía. Sigo sin entender, porfioso. Si Dios, bendito sea su nombre, es tan grande y poderoso, ¿no le duele tanta injusticia y horror? Claro que le duele, Bartolomé. Él está en tu interior, permanentemente, y deletreó la palabra permanentemente. No entiendo, declaró el oso, no entiendo. Dime, preguntó el Hijo del Hombre, ¿el valor es bueno? Todos dijeron que sí. Entonces, el hombre debe crecer en un ambiente hostil. Le miraron con sorpresa y prosiguió. Si el valor es bueno y necesario, el ser humano debe desenvolverse en un mundo lleno de problemas y decepciones. Solo así podrá educarse en la audacia, solo así sabrá qué es el valor. Pero eso no significa que el padre sea amante de la violencia o de las dificultades. El ser humano es lo más bajo de la creación y tiene que aprender desde lo más bajo. Después, tras la muerte, todo esto será un lejano y difuso sueño. Tomás movió la cabeza negativamente y declaró sincero. Tampoco entiendo. Los niños mueren. ¿Qué culpa tienen ellos? ¿Qué aprende un bebé que fallece a las pocas horas de nacer? Observé al maestro, las palabras y conceptos lo limitaban. Ese fue su gran problema en la tierra. Confía, Tomás. Todo está ordenado para el bien, aunque ahora no lo comprendas. Y volvió a preguntar a los íntimos. Decidme, ¿la esperanza es buena? Asintieron. Pues bien, replicó, la vida, en ese caso, tiene que ser un río de continuas decepciones. Empecé a comprender. Decidme, prosiguió, la lealtad es aconsejable. Nadie lo dudó y él afirmó, pues bien, si eso es así, el mundo tiene que ser un pozo lleno de traidores. En esos instantes se registró una escena brevísima y para mí dramática. Jesús buscó al Iscariote con la mirada y éste bajó los ojos. En otras palabras, en esos momentos, 13 de abril del año 28, Jesús sabía que Judas lo traicionaría. Faltaban 2 años. Creo que nadie se percató de la mirada y el rabí continuó. Decidme, ¿la humildad es buena? No espero respuesta. Sí lo es. En consecuencia, la vida tiene que ser una permanente demanda de honores y reconocimiento. Santiago de Zebedeo intervino por primera vez. Rabí, ¿es malo hacer bien tu trabajo? No, Santiago, no confundas mis palabras. No he dicho eso. Está bien hacer tu trabajo y hacerlo un poco mejor cada día, pero no busques la vanidad. Ella de todas formas te rondará. Aquí, en este mundo, aprenderás a no caer en esa trampa. Es muy fácil vestir el ego, lo difícil es desvestirlo. Y añadió, decidme, ¿la verdad es deseable? Lo miraron con asombro y Tomás preguntó, ¿la verdad? ¿Qué es eso? Algunos rieron la supuesta gracia y recordé unas hermosas palabras de Poncio, pronunciadas en el futuro. ¿La verdad? ¿Qué es la verdad? Sí, respondió el maestro, la verdad es deseable. Por eso conviene que el hombre viva en un mundo sembrado de errores y falsedades. Mensaje recibido, como decía el mayor. Y el día que llegue a ser perfecto, gritó Felipe, tendré que cocinar para esta partida de borricos. La broma puso punto final a la interesante conversación. Mañana sería otro día.
Flavio. En esos días de abril, año 28 de nuestra era, el Hijo del Hombre fue invitado a otras cenas y tertulias en la ciudad de Jerusalén. La orden de caza y captura por parte del Sanedrín seguía en vigor, pero ninguno de los grandes prebostes se atrevió a solicitar la detención del Galileo. Las castas sacerdotales, los fariseos, saduceos y escribas estaban convencidos de que el maestro tenía algún tipo de acuerdo con las autoridades romanas, o quizá con Herodes Antipas, de ahí que no le molestaran. Eran sencillamente unas ratas cobardes y miserables. Pude asistir a una de esas cenas. Fue la única a la que fui invitado por el propio Galileo. Se celebró el domingo 18 de abril en el Domus de Flavio, un judío de origen griego conquistado por la helenización cada vez más intensa y generalizada en la Palestina de Jesús. La casa era una copia de las mansiones tiberianas, tan de moda en el imperio. Ni él mismo conocía la extensión de la domus o casa levantada en el barrio bajo de la ciudad. La condición de judío de atrio, no circuncidado, le obligaba a residir en esa zona de Jerusalén. El barrio alto era para los judíos puros. Según Jasón, que lo visitó varias veces, el palacio de Flavio sumaba más de 1000 metros cuadrados. Todo eran mármoles de Carrara, obras de arte, piscinas y luz, mucha luz. Flavio era rico y homosexual declarado, es decir, doblemente odiado por los notables de Jerusalén. El Levítico en este sentido era rotundo. Si alguien se acuesta con varón, como se hace con mujer, ambos han cometido abominación. Morirán sin remedio, su sangre caerá sobre ellos. Pero nadie en la ciudad se atrevía a denunciarle. La razón era simple. Flavio era prestamista, media Jerusalén, en realidad medio país estaba en sus manos. Así eran los judíos, cobardes, interesados e hipócritas. La escolta del maestro, la tabat habitual, Pedro y los hermanos Zebedeo, optó por permanecer en la puerta de la domus. No querían pecar ingresando en la casa de un mariposón. Flavio nos recibió con todos los honores, besos, perfumes y pétalos de rosas en el piso. El maestro lo conocía, lo había visitado en ocasiones anteriores. Era un hombre joven de la edad de Jesús, alrededor de 32 años, con unos ojos verdes que hipnotizaban. Aparecía siempre bronceado y con toda suerte de pelucas. Le encantaban las de color azul, con largos tirabuzones. Sus grandes problemas eran la calvicie y las orejas. Utilizaba grasa de gato para estimular el crecimiento del pelo, pero el resultado era nulo. Las orejas eran grandes y despegadas como las de los elefantes. Las pelucas servían para ocultarlas. A su lado se hallaba siempre un esclavo al que llamaban nomenclator, un tipo listo que estaba al corriente de la última noticia y que llevaba el peso de la organización de la domus. A la cena acudieron otros 6 judíos, también helenizados e igualmente homosexuales. ¡Qué agobio! Jesús, sin embargo, aparecía distendido, feliz y dispuesto a responder a lo que le planteasen. El anfitrión se esmeró, y los criados empezaron a servir una serie de platos fríos y calientes. Me llamaron la atención unas tortas finas tipo blinis rusos, a base de huevos, leche y levadura, cocinadas o fritas. La mayoría fue rellenada con nata agria y huevas de pescado, deliciosas. Otras blinis eran de hongos y de salmón, directamente importados de las costas de Germania, actual Alemania. Supuse que aquello costaba una fortuna. Los de salmón fueron pintados a pincel con motivos griegos, dioses y medusas. Después llegaron los hígados de pollo y los hígados picados de ternera con mucha pimienta, y la correspondiente sopa para mojar el pan. De postre, pétalos de rosas en miel y algo que me recordó el flan, crema de queratia, una especie de chocolate extraído de las semillas de los algarrobos, y todo ello regado con abundante ambrosía. Un zumo de naranja mezclado con vino blanco, cerezas confitadas y coco desmenuzado, y para removerlo, ramas de menta. No lo ocultaré, Flavio era un mariposón culto y refinado. Y empezó la tertulia. El anfitrión planteó a Jesús la primera duda. Maestro, ¿el universo es un simple accidente? El rabí negó con la cabeza y terminó de saborear uno de los blinis. No, Flavio.
Las estrellas que contemplas en la noche son un trabajo de creación del Padre Azul, del que ya hablamos en su momento. Flavio asintió ajustándose la peluca azul y el Hijo del Hombre prosiguió. El universo está sujeto a la voluntad del Creador. Todo ocurre porque Él lo dispone así. Nada es casual, y dado que Abba es amor, sus creaciones son siempre buenas. Más aún, son siempre amorosas. Estás diciendo, intervino uno de los invitados, que las catástrofes naturales son consecuencia del amor de ese Dios. Jesús leyó en el corazón del afeminado y supo que la intencionalidad era oscura, pero replicó con suavidad. No confundas la creación con sus consecuencias. ¿Piensas que el Padre Azul es responsable de la lluvia que te moja? Dime, Rabí, terció otro de los judíos. La naturaleza es la representación del buen Dios, bendito sea su nombre. Jesús meditó la respuesta. La naturaleza, querido amigo, expuso el Hijo del Hombre, simboliza lo perfecto y lo imperfecto, pero nunca a Dios. El Padre Azul es irrepresentable para la mente humana. Entonces, intervino Flavio, no debemos adorar a la naturaleza. No, Flavio. Adorar la belleza es una pérdida de tiempo. Adora mejor al que la ha creado. Y el rabí se adelantó a los pensamientos de algunos. La belleza hay que disfrutarla, no adorarla. ¿Qué sucedería si Dios, bendito sea su nombre, se durmiera? Jesús tomó la pregunta de otro de los invitados como una broma y respondió con otra broma. El Padre Azul no duerme nunca, y si lo hace, duerme como los delfines, con un ojo abierto. ¿En serio?, presionó Flavio. ¿Qué pasaría con las estrellas si el buen Dios se durmiera? La creación se derrumbaría. La frase sonó muy solemne. Esta vez el maestro hablaba en serio, muy en serio. Pero no os preocupéis, añadió el Galileo tranquilizando a los contertulios. Eso no pasará, el Padre Azul no es como imagináis. Tiene barba como dicen. El maestro sonrió al que preguntaba. La ingenuidad de aquellos hombres era conmovedora. No, amigo, replicó Jesús. Abba, aunque Padre, no es un ser humano. Percibí de nuevo la dificultad del rabí para hallar las palabras exactas. Comprendí, era sencillamente imposible. ¿Cómo definir lo indefinible? Por más que lo intentes, y señaló una de las estatuas que adornan el comedor, no podrás transmitir una sola idea a ese trozo de mármol. Pues bien, en verdad te digo que la distancia entre el Padre Azul y tú es infinitamente más grande que entre esa estatua y cualquiera de nosotros. Aunque quisiera, no podría explicarte cómo es Él. Acepta mi palabra, yo lo he visto. La afirmación del Galileo cayó como un jarro de agua fría entre los judíos, aunque helenizados todavía conservaban las raíces de la filosofía mosaica. Para la mayoría de los judíos creyentes, Yahvé era un varón, eso nadie lo discutía. ¿Tú has visto a Dios? Bendito sea su nombre. Flavio planteó la pregunta que flotaba en todas las mentes, y Jesús fue nuevamente sincero. En realidad siempre lo era. Lo he visitado con frecuencia. Las caras eran un poema. Uno de ellos se levantó y tras dar las gracias al anfitrión se despidió educadamente. Otros dos le imitaron. Lo que dices, prosiguió Flavio, podría costarte muy caro. Lo sé, reconoció el maestro, pero la verdad tiene un precio. Eres valiente, añadió el anfitrión. Actúa con cautela. Un profeta muerto no sirve de nada. Si Dios, bendito sea su nombre, es infinito, ¿dónde termina? La pregunta de otro de los invitados, el más anciano, dejó perplejo al rabí de Galilea, pero respondió, Dios no termina de la misma manera que no empieza. ¿Puedes tú decirme dónde empieza y dónde concluye cualquiera de tus miradas? Qué difícil, resumió el anciano. Sí, argumentó el maestro, difícil para el hombre, la más primitiva de las criaturas del Padre Azul, pero ya crecerás, tu futuro es espléndido. La seguridad del Galileo era, cuando menos, emocionante. Dime cómo es Dios, se arriesgó Flavio. Utiliza una sola palabra. Luz, contestó el maestro al segundo. ¿Luz? Sí, luz que piensa. Oh, me cuesta comprender. No trates de entender al Padre Azul, salió al paso Jesús. Siéntelo, ámalo. ¿Tiene Dios, bendito sea su nombre, exterior? El invitado que planteó la nueva pregunta también hablaba en serio. La cuestión me dejó pensativo. El maestro sonrió feliz.
Aquellas cuestiones le fascinaban y replicó: ¿tiene la luz exterior? Me pierdo, lamentó Flavio. Claro, concedió el Galileo, tu mente es una casa muy grande, pero no es Jerusalén. Espera volver a tu verdadera casa, al reino invisible del que procedes. Entonces no te sentirás perdido. Flavio se refirió entonces a la fiesta de la Pascua y a los sangrientos sacrificios de animales en el templo. Le repugnaba aquella costumbre y preguntó al Hijo del Hombre su opinión. Jesús fue rotundo. Mi Padre no necesita la sangre para calmar su ira. Mi Padre no conoce la ira. Esos derramamientos de sangre son propios de religiones primitivas. Mi Padre es amor, os lo he dicho. El mejor regalo que podéis hacerle es aceptar su voluntad. Permitió que las ideas se posaran en los corazones e insistió: que mi voluntad sea la tuya. Los dioses se estremecen cuando ven esos rituales sangrientos. Es repugnante. ¿Y qué sucede si me entrego a la voluntad del Padre Azul, como tú lo llamas? El maestro respondió sin demora y sonriente a la importante cuestión planteada por el invitado más viejo. El universo se pone a tu servicio. De pronto te llenarás por dentro y por fuera. Ensáyalo, es gratis. Finalmente surgió un asunto que quemaba a los presentes: la homosexualidad. ¿Cuál era la opinión del Galileo? No conviene juzgar, respondió el maestro, aunque te asista la razón. Pero ¿es bueno o malo? Los fanáticos de los tirabuzones, se refería a los fariseos, nos odian y persiguen. Flavio era tenaz y se repitió, casi, una escena vivida por Jasón y este explorador cuando descendíamos del Monte Hermón en la compañía de Jesús. Septiembre del año 25. El rabí tomó una bella naranja, reluciente, la paseó de una mano a otra y la levantó a la altura de sus ojos color miel. Todos la contemplamos, expectantes. ¿Qué pretendía comunicarnos? Entonces preguntó: ¿encontráis algún defecto en este fruto? No, replicaron al unísono, es perfecto y dulcísimo. El Galileo depositó la naranja sobre una de las mesas y comentó: en verdad os digo que el Padre Azul tiene más cuidado a la hora de imaginar al hombre que a una bella y apetitosa naranja. Pero Jesús salió al paso de Flavio. Amigo mío, Abba no comete errores. Mensaje recibido. Así terminó aquella deliciosa cena. Jesús se despidió del judío de Atrio y retornamos a Getsemaní, y las aventuras continuaron. Tebar y los espías. El sábado 24 de abril del año 28, abandonamos el huerto de Getsemaní y nos dirigimos hacia el Yam o mar de Tiberíades en el norte. Tras despedirnos de Lázaro y su gente, el grupo avanzó primero hacia el este, a la búsqueda de Jericó y del río Jordán. Andrés, de acuerdo con el maestro, organizó el Erub, una treta que permitía caminar más de 2000 pasos en sábado. Los gemelos de Alfeo fueron los encargados de ir por delante con sendas hogazas de pan. Recorrían los referidos 2000 pasos, algo menos de 1 kilómetro, y depositaban el pan sobre una piedra. Ese lugar, el Erub, era estimado por la ley judía como el domicilio o la casa del grupo. A partir de ese momento, los íntimos estaban autorizados a recorrer otros 2000 pasos, y así sucesivamente. Al alcanzar la ciudad de Jericó sucedió algo extraño. Hacia la sexta, mediodía, 6 judíos se presentaron ante Andrés, el jefe de los discípulos. Quesil y yo montábamos las tiendas junto a las murallas y escuchamos la conversación casi sin querer. Uno de los individuos dijo llamarse Tebar, que en arameo significa frágil, y la verdad es que lo parecía. No superaba el 1,5 metros de altura y era delgado como un junco. Presentaba la nariz más larga que he visto en mi vida. Era todo túnica, la arrastraba por el suelo. Habló en nombre del resto y dijo que deseaban entrar a formar parte de la familia del maestro. Comulgaban con las ideas de Jesús y necesitaban más información. Andrés escuchó en silencio, observó a los 6 y rogó que esperasen. Tenía que consultar. Cada uno de los sujetos cargaba un saco de viaje, sospechosamente iguales, todos amarillos. Aquello era muy raro. La intuición tocó en mi hombro. Atención, peligro. Podían ser confidentes,
pero ¿de quién? Las legiones romanas, destacadas en la vecina Siria, la tercera gálica, la 10ª fretensis y la 6ª ferrata, disponían de cientos de espías. Los llamaban escorpiones. Eran hábiles, rápidos y certeros, como las máquinas de guerra que lanzaban flechas. Estaban en todas partes, sobre todo en territorio enemigo u ocupado. Formaban células de 3 agentes, oían y transmitían. Por su parte, los confidentes del Sanedrín y de Antipas eran igualmente numerosos o más. Los conocían por el alias de Thor o Buey, por su extrema peligrosidad. No podías fiarte ni de tu sombra. No, aquellos 6 judíos no me gustaron, y Aquesil tampoco. No nos equivocamos. Ese mismo sábado, poco antes del atardecer, vimos llegar al campamento a David Zebedeo, jefe de los correos y hermano de Juan y Santiago. Llegó procedente de Jerusalén. Lo acompañaban 2 de sus mensajeros. Imaginé que sucedía algo importante. Conversaron con Andrés y posteriormente con el rabí. Y a la hora de la cena, el maestro informó a sus hombres. Según David, el Sanedrín había celebrado una reunión secreta, la 9ª, en la tarde del viernes 23 de ese mes de abril, es decir, poco antes de nuestra partida a Getsemaní. En ella discutieron qué hacer con el maldito carpintero y constructor de barcos de Nahum. Estaban hartos de sus prédicas, de sus blasfemias y de sus supuestos milagros. No lo capturaron porque creían que las fuerzas romanas o los policías de Antipas lo harían nada más aparecer en Jerusalén, pero no fue así, y según los confidentes de David Zebedeo, las castas sacerdotales llegaron a creer que Jesús había pactado con las autoridades civiles de la ciudad santa. Finalmente decidieron desempolvar la orden de caza y captura contra el Galileo, pero necesitaban pruebas y testigos de las blasfemias. Y decidieron nombrar a 6 espías, todos ellos fariseos, para que se infiltraran entre los seguidores de Jesús y tomaran buena nota de sus infracciones. Deberían seguirlo a todas partes y recoger las palabras y despropósitos que sirvieran para condenarlo y ejecutarlo. El maldito Jesús debía morir lapidado. La primera reacción de Juan Zebedeo fue de ira. Desenfundó la espada y juró matar a esos miserables. El zelota lo apoyó. El Galileo solicitó calma y rogó que le dejaran hacer. Él sabía cómo actuar. Y suplicó que la noticia de los infiltrados no saliera de allí. Todos dijeron que sí, todos menos Juanito y Simón el zelota. Aquello no me gustó. El Zebedeo era capaz de cualquier desatino. Jesús de Nazaret insistió, esta vez mirando a los ojos de Juan Zebedeo. Yo me ocuparé de esos confidentes. No se habló más del enojoso asunto. Entiendo que el maestro actuó con prudencia y yo permanecí atento. La situación del Galileo seguía complicándose. El vado de las columnas. El 27 de abril, martes, alcanzamos Damilla, un pueblo blanco de triste recuerdo para este explorador. Allí caí gravemente enfermo, Jasón me salvó, allí conocimos a Aquesil y allí lo contratamos. Dejamos atrás la población y el maestro siempre en cabeza buscó el caminillo de tierra roja que desembocaba en el río Yabok, afluente del Jordán. El río en aquel lugar se ensanchaba considerablemente formando un lago de escasa profundidad. En el cauce destacaban 4 pilastras abandonadas y deterioradas por el paso del tiempo y de la corriente. Probablemente eran los restos de un puente que no llegaron a levantar. Las referidas pilastras daban nombre al lugar, el vado de las columnas. Al fondo, en la otra orilla, margen derecha, se distinguía un muro de acacias del Caru, con millones de flores esféricas y rabiosamente amarillas. El mayor describió aquel bosque como impenetrable y habitado por la enigmática criatura de los ojos rojos, Adón. Allí, según sus diarios, detectó unas misteriosas huellas, posiblemente del citado hombre rojo, el mismo que según la creencia popular habitaba en la zona de la Lengua, en el Mar Salado o Mar Muerto, donde se hallaba estacionada la cuna. El maestro recomendó la playa de los Guijarros Blancos como el lugar ideal para levantar las tiendas, y así se hizo. Pero de pronto empezó a llegar gente.
No sé cómo se filtró la noticia, la cuestión es que al ocaso, hacia las 18 horas, Andrés y el resto se vieron desbordados por un par de centenares de seguidores o supuestos seguidores del Rabí de Galilea. Y lo mismo sucedió al día siguiente y al otro. El jueves 29 de abril, año 28, sumé más de 2.000 personas repartidas como Dios les daba a entender, por la playa de los Guijarros Blancos y alrededores. Jesús fue amable con todos. Por la mañana se sentaba en la orilla del río y hablaba del Padre Azul, del gran futuro que nos aguarda y de la vida después de la muerte. Muchos lloraban agradecidos, otros se quedaban en blanco. ¿De qué habla este loco?, preguntaban. El 30 de abril, viernes, la cosa fue a peor. Siguió llegando gente, éramos más de 3.000. Allí había de todo, como siempre, gente necesitada de consuelo, enfermos 1.000, pícaros de todos los pelajes, espías a decenas, desocupados y malparidos que solo deseaban diversión y milagros. Y las prédicas del maestro empezaron a ser interrumpidas. Me eché a temblar, surgieron los silbidos, las risas, los insultos. Carpintero loco era el más suave, y las exigencias. Los enfermos son lo primero, demandaban, cúralos, y los colocaban en primera fila empujándose unos a otros y peleándose. El maestro tuvo que abandonar el río y refugiarse en su tienda. No lo permitieron, y el gentío terminó aplastando el campamento. Los espías tomaban nota de todo. Andrés dio una orden escueta: vamos, recogerlo todo. Y ese viernes, hacia la hora 10:00, 4 de la tarde, huimos, literalmente. Conseguimos una ligera ventaja, no mucha, y nos detuvimos al anochecer en las cercanías de una aldea mínima llamada Kirraf. Los íntimos se mostraban nerviosos, aquello era incontrolable, ¿qué debían hacer? Pero el maestro tranquilo no se pronunció y Andrés animó a su gente. Regresemos al Yan, allí decidiremos. Yo soy amo del sábado. El orto o salida del sol en aquel 1 de mayo, año 28, se registró a las 4:48 según los relojes de la cuna. Fue un sábado difícil de olvidar. Prácticamente oscuras nos pusimos en movimiento, pero al clarear surgió el primer problema. Los espías empezaron a murmurar. No está permitido caminar en sábado, decían, y tomaban nota de la supuesta infracción del Galileo y de su gente. Jesús no se percató de las murmuraciones, como siempre marchaba en cabeza y ajeno a casi todo. Pero Andrés era listo y ordenó a los gemelos que procedieran con el Erub, y allí fueron a la carrera, depositando la hogaza de pan cada 2.000 pasos. Los espías, al percatarse de la maniobra, echaban pestes. Juanito Zebedeo y Pedro se morían de risa. La estúpida ley mosaica no había sido infringida. Pero a la 3 de la tarde, se registró otro incidente. Al cruzar un campo de cebada, algunos discípulos sintieron hambre y echaron mano de las espigas. Eran de 6 hileras, tipo exastichum, de grano sólido y generoso. Pedro fue el más decidido. Se introdujo en el campo y arrancó un buen puñado. Después siguió caminando, al tiempo que trituraba los granos y los devoraba. Los espías, atentos, se dieron cuenta y corrieron hacia Andrés, denunciando a Pedro. «Es que no sabes que es ilegal machacar el grano en sábado», indicaron la posición del inocente Pedro. Andrés se defendió y defendió a su hermano. «Tenemos hambre. ¿Desde cuándo es pecado comer en sábado?» «Ellos lo trituran en las manos», argumentó Tebar. El maestro no lo aprobaría. El jefe de los íntimos se encogió de hombros y siguió su camino. Y Tebar y el resto, indignados, alcanzaron al rabí explicándole lo sucedido. Jesús soltó la cinta blanca que le cubría la frente, se secó el sudor y manifestó: «Sois celosos guardianes de la tradición, pero ¿no leísteis en las escrituras que David, teniendo hambre, entró en el templo y comió los panes de la proposición?» Los espías palidecieron y el maestro prosiguió: «Hacéis bien en defender el sábado, pero cuidad mejor de la salud de vuestros semejantes. Yo os declaro que el sábado fue hecho para el hombre y no al revés». Los espías, furiosos, fueron anotando las palabras del rabí y murmuraban entre ellos. Jesús entonces lanzó una advertencia:
Sé que estáis aquí para vigilar mis palabras. Tebar bajó los ojos, avergonzado, pero el Galileo no había terminado. Si es así, si estáis aquí para vigilarme, concluyó Jesús abiertamente, yo proclamo solemnemente que el Hijo del Hombre es también amo del sábado. Y repitió, yo soy amo del sábado. Tebar, rojo de ira, se rasgó la túnica y gritó con voz de rata, blasfemo, blasfemo. Y el coro de confidentes lo secundó con los puños en alto. Blasfemo. El maestro no se inmutó. Volvió a colocar la cinta blanca en las sienes y dando media vuelta prosiguió el camino hacia el norte con sus típicas y largas zancadas. Sal lo seguía muy de cerca. Desnudo y a la carrera. Al atardecer, Andrés decidió acampar en la aldea de Getcher, a 9 kilómetros del mar de Tiberíades. Grave error. En principio nadie nos seguía, pero esa madrugada hacia las 3 oímos voces. El gentío nos alcanzó. ¿Qué hacíamos? Andrés consultó. Todos se mostraron de acuerdo. Era peligroso caminar en la oscuridad y sobre todo con aquella multitud amenazante pisándonos los talones. Teníamos que esperar al alba, segundo error. Y al amanecer, casi a las 5 horas del 2 de mayo, año 28, antes de que pudiéramos reaccionar, varios miles de personas rodearon las tiendas, reclamando la presencia del rabí. Andrés y los íntimos protegieron la entrada a la tienda de Jesús, y aparecieron los gladios, pero el gentío no se echó atrás, querían ver al hacedor de maravillas, querían tocarlo, necesitaban, exigían que curase a sus enfermos y tullidos. El jefe de los discípulos intentó dialogar, imposible, y empezaron a volar insultos y maldiciones en todos los sentidos. Alguien astutamente abrió la tienda del maestro por la parte de atrás y cuando el rabí se disponía a huir, los fanáticos se dieron cuenta y aplastaron literalmente la tienda de pieles y rodearon al Hijo del Hombre. De las súplicas de sanación pasaron a los insultos, a las amenazas y a los empujones. Acusaron al Galileo de traidor y de querer escapar, y empezó una lluvia de piedras. Aquello tenía mala, muy mala pinta. Para colmo, la vara de Moisés seguía en el interior del reda, el carro cerrado. No pude hacer nada, absolutamente nada. Jesús pálido no puso resistencia, no pronunció una sola palabra, no protestó, no se defendió, y los fanáticos envalentonados siguieron con los empellones y con la injuria. Aquella escena me recordó otras vividas por Jasón durante la pasión y muerte del Galileo. Una de las piedras impactó en la frente del maestro y provocó una herida. La sangre le cubrió el rostro. Sal, amarrado a una de las tiendas, ladraba con desesperación y tensaba la cuerda haciendo oscilar las pieles. En esos instantes, no sé cómo lo consiguió, Judas Iscariote se abrió paso entre la confusión y espada en mano trató de sacar al maestro del tumulto. No lo consiguió. Los energúmenos lo arrollaron, pisotearon el Claudius y lo patearon con saña. El Iscariote escapó a gatas, aullando de dolor. Los individuos furiosos, no sabría decir cuántos, echaron mano de la túnica roja del rabí y la arrancaron troceándola con rabia. Después le tocó al sac o taparrabo, y el maestro quedó desnudo, a merced de aquellos malnacidos. De una patada en el bajo vientre lo derribaron. Jesús se retorció de dolor, pensé que lo mataban, pero no. En esos críticos segundos vi aparecer a Andrés y el resto de los íntimos. Portaban antorchas y golpearon a los más cercanos con las teas incendiando las vestiduras. Los fanáticos retrocedieron entre gritos y lamentos. Algunos tropezaron y cayeron a tierra multiplicando el caos. Pedro y los Zebedeo alzaron al rabí y cargaron con él, desapareciendo entre los árboles. No lo dudé y salí a la carrera tras los fugados. Nada de esto fue narrado por los evangelistas. ¿Por qué? Algún tiempo después entramos en la ciudad portuaria que llamaban Degania, al sur del Yan. La gente miraba asombrada. ¿Quién era aquel individuo, desnudo y ensangretado, que corría como un gamo?
¿Quiénes eran los sujetos armados con espadas que lo acompañaban con tantas prisas? Al llegar al puerto, Juan Zebedeo señaló un barco. Estaba soltando amarras y sin dudarlo corrimos hacia él, saltando sobre la cubierta. Y el barco empezó a navegar. Minutos después, cientos de enfurecidos individuos se agolpaban en el muelle, clamando con los puños en alto. Algunos gritaban: «¿Sabemos dónde vives?». Par 10. Aquel barco me resultó familiar. Era todo blanco. Mástiles, velas, cubierta y hasta las vestiduras de la tripulación. Era el Mod, el barco de la muerte, el barco que transportaba a los difuntos en el mar de Tiberíades. Adiós a los onagros. Cuando logramos respirar nos dimos cuenta, habíamos ido a parar al Mod, literalmente muerte. Era la segunda vez que lo visitaba, sin querer. El patrón, Fenicio para más señas, no preguntó, dio por sentado que éramos parientes rezagados y un tanto raros de alguno de los 3 cadáveres que trasladaban aún. Alguien cubrió al maestro con una manta blanca y seguimos navegando hacia el norte. Las plañideras entonces iniciaron su trabajo. Fueron 3 horas de suplicio, puro llanto fingido y toda suerte de lamentos teatrales. Jesús no habló, se sentó en la proa y allí permaneció pensativo durante toda la travesía. El rostro aparecía lejano y sombreado por la tristeza, una tristeza consolada a medias por la suave brisa del llam. Una segunda vela atravesaba en el mástil de popa. Vino a empujar al pequeño cascarón auxiliando a la mayor, y el Mod cabeceó voluntarioso. La mesana era igualmente blanca, inmaculada, todo lo era en aquel falucho de los demonios, así lo exigía la ley judía. El Mod, como explicó Jasón, era un barco pagano, responsable del traslado de los muertos por el Yam o mar de Tiberíades. La tripulación, naturalmente, era pagana, eran los únicos que podían tocar los cadáveres. Para distinguirlo de lejos y evitarlo, la embarcación fue pintada de blanco, algo similar a lo que sucedía con los cementerios. Como dije, el blanco era el color del luto para aquellas gentes. Y a la 6:00, mediodía, desembarcamos en Nahum. Desde allí caminamos a Saidán, el barrio pesquero de la populosa Nahum o Cafarnaún. Cada cual se retiró a su casa, no estaban los ánimos para mucho más. Al día siguiente, 3 de mayo, lunes, llegó el resto. Quesil era un mar de lágrimas. Pensó que nos habían masacrado. Lo vi aparecer con una mula vieja y resabiada. ¿Dónde estaban los jumentos? El criado, entre lágrimas, contó lo siguiente. En el tumulto del día anterior, alguien, en un descuido de Quesil, logró afanar los onagros. No volvimos a ver a Sab y Ak. Quesil lloró durante 2 días sin interrupción. Del carro, afortunadamente, no faltó nada. Aquello me hizo pensar. No debía separarme del cayado. En resumen, el fiel sirviente se hizo con una mula y así alcanzó la aldea de Saidán. Esa mañana del 3 de mayo, año 28, Quesil me acompañó a Nahum. Compramos 2 mulas. Se deshizo de la resabiada y visitamos uno de los mercados populares. Allí revisé el surtido de túnicas. Tenía una idea en la cabeza. Me dejé guiar por la intuición, una vez más, y compré una hermosa túnica de lino confeccionada en Palmira, teñida en un rojo vivísimo, y pregunté al criado, ¿le gustará al maestro? Quesil se sorprendió y descubrió que a veces yo también tenía buen corazón. Dijo que sí, era preciosa. Compré también un cíngulo de cuerdas egipcias trenzadas. Total, 8 denarios de plata. Por cierto, lo olvidaba, las mulas se llamaban Umak, nación en arameo, y Aari, futuro. Umak era negra azabache, testaruda y con una estrella blanca en la frente. Su compañera era torta y miedosa. Al atardecer me presenté en el caserón de los Zebedeo. El rabí se encontraba en las colinas en la compañía de su perro. Me arriesgué y sin decir ni palabra subí al palomar. Empujé la puerta de la habitación del maestro y entré. Eché una rápida ojeada y terminé depositando la túnica a fuego sobre la cama. En uno de los jarrones descubrí una rosa roja. Me miró con descaro. No lo dudé. Tomé la flor y la deposité sobre la túnica. Eso confundiría al Galileo.
me dije. Fue mi obra buena el 3 de mayo. Después me retiré a la playa e intenté planificar los siguientes pasos. Era preciso obtener nuevas muestras biológicas del Hijo del Hombre. Pero, ¿cómo, cuándo y dónde? En el cielo no hay sexo. El viernes 7 de mayo, año 28, Jesús reanudó las clases en el caserón de los Zebedeo. Tras la cena, los discípulos se reunían en la tercera casa y preguntaban. Entré en la estancia y permanecí al fondo en silencio. El maestro me vio, sonrió y dejándolo todo, se puso en pie y caminó hacia este explorador. No hubo palabras, abrió los grandes y cálidos brazos y me envolvió en un abrazo sin fin. Dejé hacer, estaba sorprendido. ¿A qué obedecía aquel gesto? Y de inmediato recordé el regalo que había depositado sobre la cama en el palomar, la túnica roja. Noté su corazón, bombeaba con fuerza, y el maestro regresó a su asiento. En el ambiente quedó flotando aquella interminable sonrisa. Juan Zebedeo puso mala cara. ¿A qué se debía la deferencia para con el maldito griego? El rabí no dijo nada, y yo tampoco. Asistí a varias de las clases, hasta que me aburrí. Conocía las enseñanzas. Padre Azul, inmortalidad del alma, vida después de la vida, necesidad de confiar, principio omega y el gran futuro del ser humano tras la muerte. En una de aquellas rondas de preguntas, Bartolomé, el oso de Caná, planteó una cuestión que le había sido sugerida por Tebar, el jefe de los espías que trabajaban para el Sanedrín. Rabí, ¿por qué nunca ayunamos? El Galileo acarició la naranja que le había proporcionado Felipe, como en cada clase, y respondió con seguridad. Dime, ¿ayunan los amigos del novio en una boda? El oso negó con la cabeza y Jesús prosiguió. En verdad os digo que el novio, el Hijo del Hombre, está ahora con vosotros, pero llegará el momento en el que será muerto. Lo miraron sin comprender a qué se refería el rabí muerto. Ese día, continuó Jesús, los amigos llorarán y ayunarán. El maestro volvía a anunciar su crucifixión, faltaban 22 meses, pero como digo, ninguno de los presentes supo de qué hablaba, y el maestro fue más allá. Orar es bueno, ya lo hablamos, pero ayunar no es una práctica en el reino del Padre. Dejó correr el silencio. Todos estaban desconcertados. El ayuno era sagrado para la religión judía. Lo practicaban con regularidad y en especial cuando estimaban que habían cometido un pecado. El ayuno no es necesario en el reino de mi Padre, redondeó el Galileo, porque entre otras razones, allí no necesitaréis comer y beber. El ayuno sirve hoy a las almas cándidas. ¿No tendré que cocinar?, preguntó Felipe desconcertado. Las risas fueron incontenibles. Tu cuerpo será distinto, insistió el rabí, ya lo hablamos. ¿Distinto? ¿A qué te refieres? La pregunta de Tomás resumía el pensamiento de todos. Distinto, no habrá desechos. Jesús lo explicó con delicadeza, pero Pedro, con su habitual torpeza, lo estropeó. ¿Quieres decir que en el reino del Padre Azul no cagaremos? Juan Zebedeo lo llamó ramplón y pisaúvas, y las risas regresaron. El maestro negó con la cabeza y amplió. El alimento que recibirás en ese reino será diferente. Repito, allí no hay desechos, ni sexo, ni tampoco impurezas. Tomás casi se desmaya. No puede ser, argumentó con un hilo de voz. ¿No hay sexo? Me niego a entrar en ese reino. No hay comida, no hay sexo. ¿Qué hay? El maestro alzó la voz por encima de las risas. Cada orgasmo puede durar lo que tú desees. Nos contempló divertido y cambió de asunto. Y todos comentaban, sí, queremos entrar en ese reino donde los orgasmos pueden no tener fin. El resto de la tertulia quedó difuminada ante aquella afirmación del maestro.